Bien, vamos a la palabra del Señor. Entonces, estamos estudiando el libro de Hebreos y hoy vamos a mirar algo en el capítulo 3 que le he denominado nuestra identidad como hijo de Dios. Yo quisiera que usted repitiera conmigo: yo soy un hijo o una hija de Dios. Muy bien, gloria al Señor. Somos hijos de Dios. Si tiene dudas, antes de irse debe irse seguro de que es un hijo o una hija de Dios. No por lo que la gente dice, no son los argumentos, no es lo que la gente piensa, lo que vive en nosotros o lo que nos dará salvación a nosotros. Dios dejó la palabra y dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Aunque había más de 40 escritores, había un solo autor, que es el Espíritu Santo, que la escribieron en un periodo de 1500 años y no se contradice. En 3 continentes, en Europa, en Asia, en África. ¿Usted se imagina eso? De pronto ahora con la tecnología, pero anteriormente solo era el Espíritu Santo. Para llevarlos a ellos en una misma línea, en una misma idea, en un mismo sentir, en un mismo mensaje, un solo mensaje. Un Salvador llamado Jesucristo. Ese era el mensaje. El amor del Padre manifestado a través de su Hijo Jesucristo. No se pierde la línea, no se pierde el propósito. Eso solamente lo puede hacer alguien que tiene el poder para influenciar en nuestras vidas, en la mente de los escritores, en el corazón. Y ellos también conectados con el Espíritu Santo, para que no hubiese interferencia humana entre lo que ellos pensaban y lo que Dios quería que se estableciera en la palabra. Entonces por eso debemos valorar nosotros la palabra. Se han encontrado escritos, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué se detecta que no son inspirados del Espíritu Santo? Porque no llevan la línea de Dios y porque se contradicen. Entonces, si hay mentiras, si hay contradicción, no puede ser de Dios. Creemos entonces en la palabra, que la palabra es viva, la palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Estamos hablando que esta carta fue enviada a los judíos que habían creído en Jesucristo. Los judíos cristianos habían dejado de practicar el judaísmo para ahora irse detrás de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora estaban en la verdad. Por causa de esa verdad, sus vidas empezaron a ser transformadas. Aprendimos que inmediatamente en el libro de los Hechos decían: hoy se convertían, hoy escuchaban la palabra, la creían de verdad. Inmediatamente se bautizaban, no esperaban 1 mes, ni 2 años, ni 3 años para estar perfectos, porque nunca vamos a estar preparados. Siempre tenemos que dejar que sea Dios el que nos lleve, Dios que nos prepare, ¿verdad? Y salían al siguiente día, dice el libro de los Hechos, por las calles a predicar en los templos todos los días. Hacían parte activa de la nueva iglesia que Dios estaba levantando. Recuerde que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Si nosotros nos movemos, se mueve en la iglesia y queda el edificio. La iglesia somos nosotros, que somos los encargados de llevar el mensaje para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una gran responsabilidad de llevar el mensaje. ¿Y sabe por qué en estos tiempos ya no se lleva el mensaje? Porque lo único que llevamos siempre es nuestra carga, nuestras preocupaciones, nuestra aflicción. La palabra dice que ellos estaban en una pobreza extrema, pero no se enfocaron en su pobreza, no se enfocaron en su necesidad, porque sabía que lo que estaban viviendo ahora era temporal, era terrenal, era pasajero.
Pero Jesús dijo que el que creyere en Él tendría salvación. ¿Y qué? Y vida eterna. Ellos trabajaban para la vida eterna, sin importar que tenían necesidades en esta tierra. En estos tiempos la gente ahora piensa en que no tiene nada o que necesita tener más, necesita acumular, necesita hacer un nombre, necesita ser reconocido, necesita presumir. Ahora presumimos hasta el perro. Mientras que el Señor dice en la palabra, si en algo tienes que gloriarte, que te gloríes en la cruz de Cristo. Que allí fue donde quedaron crucificados nuestros pecados. Ahí es donde está nuestra salvación. Allí es donde está nuestra vida eterna. Y ese Salvador fue nuestro sustituto y murió por nosotros en la cruz para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso. Pero quiero que miremos los versículos del 1 al 6 en este capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ya leímos todos los versículos hasta el 19, pero vamos a leer nuevamente del 1 al 3. Dice la palabra, por tanto, recuerde que cuando dice por tanto, está haciendo una conexión con lo que viene hablando en el capítulo anterior. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Cristo. Cuanto tiene mayor honra la casa el que la hizo, que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Mire la diferencia, voy a volver a leerlo, para que usted empiece a entender el mensaje. En el verso 5, está hablando de Moisés que fue fiel como siervo. En el verso 6 está hablando de Jesús como hijo, no como siervo. Por eso es mayor el hijo que el siervo. Verso 5 nuevamente. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Quisiera que leyéramos otra vez ahí y descubramos algunas cositas claves para entender. Verso 5 nuevamente. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel, ¿en dónde? En toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en medio de la casa de Dios. Moisés hacía parte de la casa de Dios. Él fue fiel ¿en dónde? En la casa de Dios. Muy bien. Vuelvo a leer. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero aquel que es mayor que Moisés, verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés era siervo en la casa. Jesús era hijo sobre su casa. Tenía autoridad sobre la casa que él hizo. Y esa casa no está hablando de una casa física, está hablando que somos nosotros. ¿Cuántos son templos del Dios viviente? El templo donde habita Dios. La casa de Dios no es el edificio, somos nosotros. Y Moisés fue fiel con los de la casa de Dios, como siervo. Pero Cristo, que hizo todas las cosas,
y nos hizo a nosotros, dice la palabra, que como hijo estaba sobre la casa, sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Él está sobre nosotros. Quiero que le dé un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces podemos entender por la palabra la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y se lo está diciendo a un pueblo que admiraba, que quería, que amaba, reverenciaban a Moisés, lo recordaban. Aunque había pasado por lo menos 1500 años, ellos sabían que Moisés fue el instrumento, la persona que Dios usó para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Ellos sabían que por medio de Moisés Dios le dio la ley. Ellos relacionaban, era como un sinónimo la ley con Moisés, por eso le llamaban la ley de Moisés, donde Dios dio sus mandamientos para que empezaran a formarse como una nación, porque solo era un grupo de personas, pero una nación está regida por una constitución. Usted y yo nos sometemos a la constitución colombiana en este terreno. Para ellos ser una nación, el Señor les da una constitución y es la ley, para que ellos lo vivieran. Unas leyes civiles, unas leyes ceremoniales, que todo esto lo iba a conducir a Cristo. Entonces ellos tenían muy claro quién era Moisés. Pero ahora el Señor los está sacando del judaísmo, de las tradiciones, de sus ritos, a caminar en la verdad de Cristo. Y Él dice, bueno, no puedo caminar en la verdad de Cristo pensando que todavía Moisés es el más grande. No podemos caminar en la verdad de Cristo creyendo que el mundo es más grande que Cristo. Él dice, ustedes hacen reverencia a Moisés, ustedes conocen a Moisés, ustedes aman a Moisés, pero Cristo es mayor que Moisés. Entonces, eso los va a fortalecer en su fe para creer que si Cristo es mayor, yo sigo al mayor y sigo al único. Y no importa, ellos estaban viviendo presiones, ellos estaban viviendo persecución, pero algunos querían volver al judaísmo, pero Él les está diciendo, no puedes volver atrás a recibir menos de lo que Dios te está ofreciendo. Ahora Él te está dando todo, porque no solamente te está entregando al siervo que te ayudó en el momento que lo necesitaba, sino que ahora estás caminando con el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas y que tiene potestad sobre todo. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y en el verso 1 dice el Señor, dice, por tanto, hermanos santos, usted y yo somos santos. No necesitamos que nos beatifiquen. No necesitamos que un hombre nos declare santos. Antes no éramos santos. Y usted dice, pero yo todavía me porto mal. Eso es otra cosa. Somos santos porque hemos creído en el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque le recibimos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Si usted no lo ha hecho, hoy es el día en que debe hacerlo. Cuando hacemos esa oración de fe, cuando digo que es una oración de fe, es una oración creyendo esa verdad, que Cristo murió en la cruz por mí, como mi sustituto, pagó mi castigo. Ahora yo creo en lo que Él hizo y me beneficio de eso. Y cuando yo lo creo, yo lo recibo, viene a mí el Espíritu Santo, aunque yo no lo vea físicamente. Viene a vivir ahora en mí. El mismo Dios de los cielos viene a vivir a mí, viene a vivir en usted.
Somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Yo creo que no me han entendido, no me ha hecho entender. El hecho de que vengas del barrio y me quejo que me duele aquí, me duele acá, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en ti. Aunque debamos, mejor dicho, hasta el saludo, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en nosotros. Él dijo que estaría con nosotros, habitaría en nosotros para siempre. Nunca se irá de nuestras vidas. Amén. Y por esa causa es que somos santos. Porque Él habita en nosotros. Nos dignificó cuando merecíamos la muerte. Cuando éramos de lo vil y menospreciados, nos dignifica el santo que habita en nosotros. No por méritos, sino porque le creímos a Cristo por fe. Él nos dignifica y dice la palabra que fuimos inmediatamente sellados por el Espíritu Santo para ser santos y para ser llamados hijos del Dios del cielo. Mire qué gran premio. Porque no éramos hijos, antes éramos criaturas y éramos enemigos de Dios. Ahora no solamente nos llama amigos, sino que dice la palabra que nos adopta, dice el capítulo 4 de Gálatas, que fuimos adoptados mediante Jesucristo para ser hijos. Ahora somos hijos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ser hijos? Somos hijos. Somos hijos de Dios. La palabra dice que somos coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo, que es el heredero. Pero como ahora nos adoptó Cristo, somos juntamente ¿qué? Coherederos de esa bendición, de esa salvación eterna. Usted recuerda que Abraham un día habla con el Señor y Dios le recuerda las promesas de bendición y él le dijo: sí, Señor, yo sé que tú me vas a dar todas las bendiciones, me vas a dar una tierra, me vas a dar algo que fluye leche y miel, pero Padre, no tengo hijos. Él dice: no tengo prole. Me va a heredar a mí un siervo que es fiel, pero el que hereda es el hijo, no el siervo. El siervo es querido. El siervo es aceptado por lo que hace. ¿Me está escuchando? Y usted dice: no es un buen siervo. Y usted lo exalta por lo que hace. Y es querido, aceptado por lo que hace. Pero el hijo no es querido ni aceptado, sino amado. No por lo que hace, sino por lo que Él es. Somos amados por Dios por lo que somos. Somos hijos de Dios, no por lo que nosotros hacemos, sino por esa gloria que Dios nos dio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Y Él dice: yo quiero a mi siervo Eliezer. Dice: yo lo quiero a Eliezer. Él es mi siervo, ha sido fiel, ha sido entregado, Señor, pero yo quiero que sea un hijo mío el que herede. Y Dios le dijo: no te preocupes, que esto es con paciencia. Y nació Abraham y le heredó a Abraham, aunque Eliezer recibió su bendición. Pero no es lo mismo ser siervo que ser hijo. ¿Quedó claro? Por eso dice la palabra, dice: aunque Moisés fue fiel con toda o en toda la casa de Dios, Moisés hizo su trabajo como siervo fiel, aceptado, valorado, honrado. Pero él dice: pero eso se queda corto comparado con el hijo, que no solo hace parte de la casa, sino que está sobre la casa. Gloria a Dios. Él tiene autoridad sobre nosotros. Y les dice: o te quieres quedar con Moisés o prefieres a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo?
sin deshonrar a Moisés. Pero el que dio la vida por nosotros en la cruz fue Cristo, no fue Moisés. Moisés hizo un gran trabajo en la cruz. En el versículo 2, quiero ir rápido por cuestión de tiempo, pero creo que la idea ya ha sido entendida. Verso 2 dice, el cual es fiel, está hablando de Cristo, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 3, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Él dice, la casa tiene honra. Si usted mira una casa física, usted la admira. Usted admira el edificio. Pero dice el que mayor honra fue el que la hizo. Aquel arquitecto, aquel diseñador, aquel ingeniero, aquel constructor, tiene mayor honra que la casa. Y Jesús es el constructor, pero no hablemos del físico, sino está hablando que nosotros somos la casa y está diciendo que nosotros tenemos honra. Moisés tiene honra, pero mayor honra tiene el que nos hizo a nosotros, que somos la casa, el templo del Dios viviente. Mayor es Jesús, el que nos hizo a nosotros. Verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que seamos fieles. Que seamos fieles. La fidelidad recoge lo que es la lealtad, la obediencia y el compromiso. Una persona que no es leal no es fiel. Una persona que no se compromete no es fiel. Cuando el Señor le habla a aquellos hombres que les entregó, podemos decir en estos tiempos el dinero o los talentos para que los multiplicara. Cuando recibe lo producido, que dice, buen siervo, ¿qué? Fiel. En lo poco fuiste fiel. Dios espera que nosotros seamos fieles. Y aún en lo poco. Porque todos queremos la gloria. Pero no somos fieles ni en lo poco, menos en la gloria. Dios nos da 100,000 pesos. Y es poco. Ahora que, como dice por ahí, que cuando no tenemos plata todo es caro. Pero Dios nos dice, de eso poco quiero que sea fiel con tu diezmo. Y dice, pero es que eso es mucho entonces, lo que tengo que dar. Si tú me dieras 1,000 millones de pesos, yo sí te diera de ahí. Y Dios te dice, pero si en lo poco no eres fiel, no te puedo poner en lo mucho. Porque la fidelidad Dios la prueba en lo poco, en la necesidad, en la aflicción. Ahí es que se prueba la fidelidad. Moisés fue fiel hasta el final. Murmuraron. Usted sabe qué es esperar 40 años que hablen mal de usted todos los días. Usted se levanta y sabe que van a hablar mal de usted. Tuvo oportunidades que Dios se enojó y Dios dijo, apártate que los voy a consumir a todos. Y él dijo, no, Señor, se arrodilló, no, te pido que tengan misericordia. Si fuese usted hoy hubiera dicho, Señor, aprovecha. Me quito esta murmuración de encima, pero él tenía un gran corazón y era fiel al que lo llamó, fiel al que lo escogió. Hubo un momento en que le dijo, te voy a dar que el pueblo salga de ti. Y él dijo, no, Señor, tú dijiste que la nación saldría de Abraham. Cumple tu palabra.
Si Él tuviera de pronto nuestro corazón, uno diría, bueno, sí, Señor, mátalos a ellos y que vengan de mi familia. Pero era fiel. Todo esto era para probar su corazón. Y la palabra dice que, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa. Soportó murmuración. Intercedió por ellos. Les guió, les aconsejó, estuvo con ellos como siervo para testimonio de todo lo que se había de decir. Pero el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, Él no solo sirvió, sino que era hijo. Él nos hizo a nosotros. Él se entregó en la cruz por nosotros. ¿Habrá algo más grande que eso? Dice la palabra. ¿Habrá algo más grande que alguien dé la vida por sus amigos? Solo Jesús lo hizo. Y el pueblo empezó a fortalecerse en fe, diciendo, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque venga persecución, yo estoy con el único, estoy con el mejor, con Jesucristo, que merece la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al Señor. Entonces el siervo y el hijo nos hablan de la posición que tiene cada uno. El siervo fiel, bueno, aceptado, valorado por lo que hace. Pero el hijo es amado por lo que es. A veces nos sentimos que no pertenecemos a nada ni a nadie. A veces creemos que Dios nos ama por lo que hacemos, pero no somos siervos, somos hijos. Y Dios nos ama por lo que somos, a pesar de nuestros errores. Él dice, si pecares, abogado tenéis, a Jesucristo. Por eso Él dice que nos llamó y nos sacó a nosotros de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se creen fuertes, poderosos. Nos cogió a nosotros de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Nos escogió a nosotros de lo que no éramos para avergonzar lo que cree que es. Por eso Dios ha tenido misericordia y nos sentimos muchas veces que no pertenecemos a nada. Pero claro que sí, pertenezco a la familia de Dios. Si soy hijo, tengo algo que me une con mi hermano y es la fe en Cristo. Tiene una sangre diferente a la mía, pero los dos creemos en Cristo, nos une la fe y ahora somos una familia en Cristo Jesús. Que de pronto ahora cada quien está en su necesidad, en su aflicción, como dicen en mi pueblo, cada quien pila por su arroz. Pero nos une la fe en Cristo. Y un día estaremos juntos con nuestro Señor para siempre. Porque Él lo prometió y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No lo vemos desde el punto de vista físico, está diciendo, en la casa de mi Padre hay una familia y yo voy a preparar un espacio para ustedes como hijo, porque donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Amados, estamos en esta tierra, en esta situación difícil. Cada uno está en su crisis, cada uno vive su propia crisis, pero somos de Cristo. Nos une la fe y lo que nos espera es estar con nuestro Padre para siempre. No se sienta desubicado, dele la gloria al Señor. No se sienta desubicado. Usted es un hijo y una hija de Dios. La gente nos acepta o nos rechaza por lo que hacemos o por lo que tenemos. El Señor nos ama a nosotros por lo que somos. Nuestro valor no lo da lo que hacemos.
Nuestro valor no lo da lo que tenemos. Para el mundo sí, pero un día todo esto va a acabar. Pero para Dios, dice la palabra, de tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿Y quiénes estábamos en el mundo? Nosotros. ¿Y cómo nos demostró su amor? Que ha dado su Hijo unigénito, su único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además de eso, nos dio salvación, pero nos adoptó, porque el Hijo es el que hereda. Y somos coherederos juntamente con Cristo. Es decir, no se quede solamente que yo soy un siervo de Dios. Ah, yo soy un siervo de Dios. Sí, yo voy a la iglesia, yo sirvo. Pero si es por lo que hago, entonces voy a esperar que me reconozcan. Y si no me reconocen, me voy de la iglesia. No, 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 yo soy hijo. Y hago parte de la casa de Dios. No por mis méritos, sino por lo que soy. Soy hijo y usted es una hija de Dios. Si usted lo cree, póngase sobre sus pies.